Muy buenos días. Primero que nada, dar las gracias a Exponus 2020 por darnos la posibilidad de participar en este evento virtual. Quien les habla, Nelson Muñoz, gerente de operaciones de Agroprecisión SPA, y vamos a dar inicio a la presentación de herramientas disponibles para la agricultura de precisión. Primero contarles que Agroprecisión ya lleva 20 años innovando en servicios y productos para la agricultura de precisión, iniciando sus actividades el año 2000, ¿ya? Lo que significa que se ha mantenido en estos años gracias a la excelencia de sus productos y servicios. En la actualidad, Agroprecisión realiza proyectos no solamente en Chile, sino que en países como Argentina, Uruguay, Perú, Norteamérica, Europa, Australia e incluso Rusia. Dentro de los productos destacados, solamente vamos a poner 4, es la venta de productos como la eh, bomba Cholander de pie, ¿ya? Sensores de humedad de suelo portátiles, ¿ya? Estaciones meteorológicas de la marca Pessel y Spectrum, ¿ya? Estaciones y mini estaciones meteorológicas, y una serie de instrumentación agrícola de equipos para medir distintos parámetros para la agricultura, ¿ya? Dentro de lo más destacado para lo que es los nogales, y ha tenido un aumento de venta explosivo en los últimos tiempos, es la bomba Cholander, que permite poder medir el potencial cinemático y a través de este el estrés hídrico de la planta para poder mejorar eh, los programas de riego, ¿no? Y vamos a pasar en detalle a ese producto. La bomba Cholander PMS, que es la marca de pie, permite la medición precisa de la tensión de una planta al estar afectada por la falta de humedad del suelo y demanda evaporativa de la atmósfera, obteniendo el potencial cinemático relacionado con el estrés hídrico. Además, tiene la ventaja al ser de pie, ¿cierto?, de que permite poder, el usuario puede realizar la presión a través de un sistema tipo bombín, el cual permite llegar hasta los 20 bares para poder generar las medidas, ¿ya? Como modo de operación, primero se utiliza una bolsa de aluminio, la cual se vende en distintas medidas dependiendo del tamaño de la hoja, ¿cierto? La cual permite aislar la humedad de la hoja y la parte térmica para poder después realizar la medición dentro de la cámara. Una vez que yo envuelvo la hoja, ¿cierto?, y la dejo en el árbol eh, por un periodo de tiempo, la puedo extraer y realizar la medición a través de la introducción de esta hoja en la cámara, ¿cierto?, como se muestra en la figura, donde se corta el peciolo, ¿cierto?, para poder ejercer la presión y poder medir a través del manómetro la presión que se tuvo que ejercer para poder obtener una gota de agua, ¿ya?, la cual se debe observar con una lupa, ¿cierto?, desde la parte superior, y con eso permite obtener el potencial cinemático de la planta. Como innovación, Agroprecisión ha implementado un sistema eh, para GPS en smartphone o tablet, ¿ya?, que permite poder tomar las mediciones de Cholander, georreferenciar las mediciones de la bomba Cholander y poder utilizar los mapas de vigor, por ejemplo, ya sea satelital o de otra, o de dron o de otra fuente, ¿cierto?, para poder tener datos representativos. Una de las problemáticas al momento de medir en terreno es dónde, en qué lugar mido y qué superficie representa la medición que estoy realizando. Por lo tanto, al poder tener georreferenciado las medidas y poder orientarlas de acuerdo a un mapa, en este caso que tiene que ver con la planta, ¿cierto?, como es el mapa de NDVI o de vigor, permite poder tener una mayor representatividad
en los muestreos realizados, lo cual queda registrado en este software, el punto con el dato, y después puede ser exportado a Excel. Además permite obtener imágenes o fotografías de la planta al momento de la medición y también queda registrado, ¿cierto?, en la posición de cada punto. Las ventajas del uso correcto de la cámara permite obtener potencial cinemático de la planta o cultivo en forma precisa, controlar el estrés hídrico según puntos de medición efectuados para ejecutar programas de riego eficientes acorde a las demandas de la planta, ahorrar agua y reducir costos de riego, mejorar el crecimiento en los huertos en desarrollo y mantener niveles más altos de productividad. Todas estas uso correcto y aplicaciones como fuente hemos usado diversos estudios y papers donde en este caso destacamos el de la Universidad de California en la división de Agricultura y Recursos Naturales. Los servicios destacados de Agroprecisión principalmente son el estudio de suelos, AgroMap, topografía digital, mapeo de vigor Agrospectra o NDVI e implementación de SIC online hoy en día. El estudio de suelos con sensor o escáner electromagnético AgroMap se logra a través del uso de sensor electromagnético, obteniendo mapas digitales georreferenciados de la variedad relativa del suelo. El sensor emite lecturas en dos profundidades promedio, ¿ya?, de 0,75 y de 0,150 centímetros en forma simultánea, lo cual se relacionan principalmente con factores como la textura. Sectores que tienen más arcilla conducen más que los sectores de granulometría más gruesa, como por ejemplo la arena o las piedras. También se influye por la compactación. Sectores que tienen más compactación de suelo, como por ejemplo los caminos, conducen más que sectores que están menos compactados. La humedad, ya sea por un nivel freático, humedad en abundancia, o sea, de mano de agua, va a influir en las lecturas. Y a través de un sistema de remolque con una moto, permite obtener hasta 2000 lecturas por hectárea para poder definir un mapa que me permite ver las diferencias o la variabilidad del suelo. El remolque del sistema se puede realizar a pie, se puede realizar, por ejemplo, a caballo, en sectores de suelo muy, muy complejos, y también se puede instalar el equipamiento en cualquier maquinaria, ¿ya? Ustedes lo ven acá abajo, en un tractor, ¿cierto?, tirando el cajón donde va el sensor internamente, la antena GPS, que va geoposicionando las lecturas, ¿cierto?, y el sistema tradicional, que es el sistema en moto, ¿ya?, que me permite una mayor rendimiento por hectárea de lecturas y es la manera óptima de poder hacerlo. Donde tenemos el cajón, donde va el sensor internamente, se conecta vía Bluetooth a los data logger y estos van registrando la posición y la lectura en dos profundidades, de 0,150 y de 0,75 centímetros en forma simultánea. ¿Qué es lo que logra esto? ¿Qué es lo que permite obtener qué tipo de mapa? ¿Ya? Mapa de puntos inicialmente, donde tenemos cada línea o cada pasada de la moto graficada con un método geoestadístico que permite poder igualar en los mismos colores, por decirlo así, los mismos rangos de conductividad, y en este caso nosotros usamos desde azul más oscuro hasta rojo las diferencias de los rangos de menor conductividad electromagnética a mayor conductividad electromagnética. ¿Ya? Este mapa inicial, con datos crudos, ¿cierto?, de los puntos medidos en este caso por la moto, se transforma en un mapa de polígonos, ¿ya? Una vez que tengo el mapa de polígonos mucho más claro, puedo direccionar dónde hacer las calicatas y saber junto al mapa qué superficie va a representar lo que estoy viendo en esa calicata, ¿ya? Si ustedes pueden ver aquí en el ejemplo, tengo un sector de alta conductividad, ¿cierto?, claramente marcado, y tengo una foto de la calicata en ese sector, ¿ya? Tenemos mucho más, evidentemente un suelo mucho más arcilloso, y en los sectores
de menos conductividad más bajo, sectores de suelo mucho más pedregosos y arenosos. ¿Ya? Estas diferencias, la ventaja que tiene el mapa es poder, si no lo, saber exactamente dónde tengo que hacer la calicata y posteriormente, una vez que hago la calicata, saber qué superficie representa. Esa es la ventaja que tiene. El mapa por sí solo, conductividad, no te dice exactamente cuál es el tipo de suelo que yo tengo. O sea, va a depender de en qué contexto de suelo estoy trabajando. Por lo tanto, el revisar la calicata es algo fundamental para poder caracterizar lo que está entregando el mapa. ¿Ya? El mapa me va a servir para orientar los puntos y para poder saber qué superficie posteriormente representa ese punto, hasta dónde llega el suelo que estoy observando. Como ejemplo del informe dafológico, una vez que se hace el mapeo de conductividad electromagnética, ¿cierto? Podemos direccionar los puntos de calicata y podemos hacer las descripciones de cada perfil. Aquí está la lámina, ¿cierto? Con la foto de la calicata y la descripción horizonte por horizonte, de la calicata 1 en este caso, con su descripción detallada y finalmente una descripción promedio del perfil que permite tener el resumen un poco de la calicata. Finalmente acá los porcentajes de arena, limo, arcilla, capacidad de retención de agua en puntos de marchites permanentes, capacidad de retención de agua en capacidad de campo, la capacidad de estanque, ¿cierto? Que se calcula con la profundidad efectiva y con el porcentaje de piedra y con las texturas, ¿no? Sacadas de laboratorio, profundidad efectiva, ¿cierto? Y textura arrojada por las muestras de laboratorio. Con estos datos podemos obtener el mapa interpolado, en este caso de profundidad efectiva, que me permite saber cuáles son los sectores de suelo más profundo, los suelos más cortos, ¿cierto? Poder tener una visión general de la profundidad efectiva, un mapa de textura, ¿cierto? Por polígono o por bloque, ¿ya? Poder saber cómo se relacionan las texturas que nosotros obtuvimos en el laboratorio en cuanto a porcentaje de arena, limo, arcilla, ¿cierto? Con cada uno de las calicatas observadas, ¿ya? Y cada uno de los bloques generados. ¿Ya? Después tenemos un resumen por cada uno de los bloques generados, cuál es la calicata más representativa, ¿ya? La calicata más representativa por bloque y se da una descripción general de lo que es el suelo de cada uno de los bloques detectados. Finalmente, el resumen general me muestra una ficha que me muestra las limitantes por cada bloque, la superficie, las recomendaciones agronómicas para cada bloque. Entonces esto nos entrega la Agromat Full nos entrega un informe muy completo con los bloques de suelo propuestos, ¿cierto? En base a la conducta electromagnética, en base a los análisis físicos y en base a las descripciones del edafólogo o del máster en suelo que hace la descripción, ¿cierto? La prospección de las calicatas, generando como resultado final la lámina que permite tener un resumen de las limitantes, de las recomendaciones y la superficie de cada bloque. Los beneficios de hacer un mapeo de suelo, en este caso tan detallado, son múltiples. Conocer la variabilidad textural del suelo, ¿cierto? Principalmente, diseñar bloques de riego acorde a las texturas existentes, realizar muestreos de suelo dirigidos, identificar los potenciales productivos por sector, cuantificar y dirigir enmiendas y fertilizaciones, entre otros. Diagnóstico de variabilidad de vigor, AgroSpectra. AgroPrecisión actualmente cuenta con 4 tipos de plataforma para realizar mapas de vigor o mapas de NDVI o cualquier otro índice que se quiera realizar. En primer lugar tenemos AgroSpectra Avión, que consiste en un sistema de cámaras aerotransportadas, ¿cierto? Para instalar en avioneta, generando doble imagen, una imagen RGB de alta resolución, visible, ¿cierto? Con el color visible, y una imagen SIR o color infrared, color infrarrojo. Después también contamos con toda la tecnología de Spectra Drone, ¿cierto? Que permite tener un grupo de cuadricópteros con cámara multiespectral de banda RGB, ¿cierto? Red, Green, Blue e infrarrojo, borde rojo, ya que sirve para algunos índices también de vegetación. El píxel que podemos lograr con el dron es inferior a 4 centímetros.
Posteriormente tenemos el agroespectra satelital, que usa satélites públicos y privados. Hay algunos que son gratuitos, otros que son pagados, ¿cierto? Y que tienen una infinidad de bandas para poder realizar distintos tipos de índices. El píxel promedio aproximado que se usa es inferior a 10 metros. ¿Ya? Y por último tenemos el sistema CropMap, que son sensores activos, que vamos a ver que se montan en la moto, y que permiten emitir la luz en el espectro del infrarrojo y rojo y recibirlo de forma simultánea. Lo que permite obtener un punto por segundo, ¿cierto? En la medida que avanzo con la moto, y poder apuntar directamente a la canopia, a la planta. De este modo, podemos tener una cantidad, un barrido de puntos que permite obtener un mapa de NDVI muy preciso, ya que no tiene ninguna influencia ni de suelo, ni de maleza, y de ningún otro factor que pueda estar interfiriendo la reflectancia de la planta. El formato estándar de entrega de procesamiento es muy importante. Es muy importante diferenciar el procesamiento que se realiza de la imagen, en este caso, o el sensor activo. Porque en los 4 tipos de sensoramiento, nosotros realizamos o podemos realizar el mismo formato, ¿ya?, de entrega. Tenemos un mapa que permite tener la variabilidad a nivel de cuartel. Cada cuartel lo podemos dividir o subdividir en 3 categorías de vigor: bajo, medio y alto. ¿Ya? Lo que significa que el bajo vigor de un cuartel no necesariamente es lo mismo que el bajo vigor de otro cuartel. O sea, solamente es comparable dentro de cada cuartel. Recuerden que para hacer comparaciones nosotros tenemos que estar seguros de que cada uno de los cuarteles tienen la misma variedad, aproximadamente el mismo año de plantación, la misma densidad de plantación. Todos esos factores influyen a la hora de comparar. Por lo tanto, mientras más chica sea la unidad de comparativa en términos de vigor, más preciso va a ser la observación. Sin embargo, hacemos otro mapa, que es el mapa de 10 clases, en este caso, que tiene el campo completo, ¿ya? Donde aquí en este mapa sí yo puedo hacer comparaciones, siempre y cuando sepa cuáles de los cuadros, cuarteles o bloques pueden ser comparables. Si yo, teniendo el conocimiento bajo la escala que me representa el mapa, puedo saber o puedo hacer comparaciones de color. En este mapa sí yo podría decir que este verde de acá es en reflectancia el mismo verde de este lado de acá. Por lo tanto, tengo la posibilidad de hacer comparaciones también de distintos sectores. Por otro lado, tenemos el coeficiente de variación por cuartel, que es un método estadístico o una medida estadística, ¿cierto? Que es la desviación estándar dividido por la media del NDVI por cada cuartel, lo que nos permite saber cuáles de los cuarteles dentro del campo son los más heterogéneos y cuáles son los más homogéneos en términos de NDVI o de vigor. Entonces, en este cuadro, por ejemplo, los rojos que son los más altos, son los cuarteles que tienen más variabilidad interna o los que son más heterogéneos en términos de vigor o en términos de NDVI. ¿Ya? Y los azules son los cuadros que son más homogéneos, y así sucesivamente. Y puedo hacer comparaciones. Vamos a mostrar un ejemplo ahora de los análisis temporales. ¿Ya? En este caso, es un análisis temporal con una escala absoluta. ¿Ya? Tenemos los colores o los rangos de NDVI aplicados a las imágenes, a 2 imágenes, una de diciembre de 2018 y una de marzo de 2019, en este caso, que en este caso efectivamente son nogales. ¿Ya? Y permite hacer comparaciones no solamente en 2D o en términos espaciales, ¿ya? Porque en términos espaciales yo puedo identificar que existen sectores, por ejemplo aquí una mancha de alto vigor, ¿cierto?, más verde, y que va bajando y acá llegando a un sector de bajo vigor. Y al compararlo con la otra imagen también puedo ver que esas manchas se mantienen muy parecidas en este caso. Pero la ventaja del satélite es que puedo hacer comparaciones también en los valores absolutos de NDVI. Entonces yo puedo ver cómo desde diciembre, que fue mi máximo, cercano al máximo expresión de vigor que tenía el cultivo, ¿cierto? En marzo podemos apreciar cómo disminuyó, dado que se acerca un poco más la senescencia, manteniendo en la mayoría de los casos las mismas manchas, ¿ya? Sino que vamos viendo la evolución
de cómo se va comportando el vigor en una misma temporada, en este caso. Gráficamente y numéricamente nosotros podemos hacer comparaciones de NDVI o del valor promedio por cuartel. Aquí está, todos los celestes corresponden al NDVI promedio de cada uno de los cuarteles de la primera fecha, en este caso de diciembre, y así lo comparo con la segunda fecha, los niveles promedios de cada cuartel están mucho más abajo en la escala, ¿cierto? También podemos hacer comparaciones del coeficiente de variación que ya vimos. O sea, con esto podemos saber cuánto aumentó o disminuyó las diferencias internas de NDVI o de vigor dentro de un cuartel. Entonces, por ejemplo, llama la atención algunos casos, como el caso en este caso el cuartel 6, ¿ya?, que corresponde a este de aquí, ¿ya?, donde tenemos que en la segunda imagen tenemos un aumento significativo en la variabilidad interna de ese cuartel. O sea, en la primera imagen era mucho más parejo, más homogéneo, y en la segunda imagen se exacerbó o aumentó las diferencias internas del vigor del cuartel. Entonces, digno de poder ir o apreciar o investigar qué es lo que va pasando en estos casos. Otro ejemplo es un análisis temporal, pero este es de un año a otro, en este caso, ¿ya?, del año 2019 al 2020. La primera imagen corresponde al 10 de marzo del 2019 y la segunda imagen al 9 de marzo del 2020. O sea, hay una diferencia de un día. Y con este método podemos hacer y comparar cómo está con respecto al año anterior el vigor. No solamente, como decía, en términos espaciales, en 2D, sino que en términos también de rangos de vigor absoluto. Entonces, por ejemplo, el gráfico me muestra el cuartel 2, que es el primero que está acá, del año 2019, con el cuartel 2 del año 2020. Y visualmente ya puedo ver que el año 2020 tiene aumenta a la escala más verde, ¿cierto? De un amarillo pasó a un verde. Es decir, que tengo en el primer gráfico, me muestra las diferencias de NDVI. La línea gris es NDVI 2020 y la línea naranja es 2019. Puedo ver cómo en la mayoría de los casos de los cuarteles comparados en este ejemplo tiene más NDVI que el año anterior, exceptuando este cuartel, que es el cuartel 10, que sería este de acá. Si lo comparo con el 2019 con el 2020, en promedio ha disminuido el NDVI o el vigor, lo que al verlo visualmente se ve una mancha más café, mucho más visible, ¿cierto?, en la foto del 2020, que explica un poco la diferencia de NDVI promedio del cuartel, que es esta mancha que está acá. Y eso se debe o se amerita a un problema ya sea de riego, un problema de plaga, enfermedad, a un problema probablemente que se debe chequear e investigar. O sea, la foto te acusa las diferencias y también es muy sensible a los riegos, ¿ya? Cuando hay años que hay más escasez de agua, ¿cierto? Obviamente que van a estar mucho más débiles en general las plantas que en años donde hay más abundancia de agua. Entonces es muy interesante el poder hacer este tipo de análisis. Ahora, en términos de coeficiente de variación, que son las barras de abajo, en todos los casos, el año 2020 se ve más diferencia interna, levemente más diferencia interna que el año anterior. Ventaja. En ejemplo de análisis de vigor con dron. Esto, cuando usamos un mapa con dron, estamos hablando de píxeles inferiores a 4 centímetros. En este caso, la imagen que están viendo tiene 2 centímetros de píxel y tiene otras funcionalidades, ¿ya? El dron pasa a ser poco efectivo cuando nosotros queremos trabajar zonas más grandes, digo, para poder hacer bloques, polígonos de manejo. A veces se complica, porque aquí, dado la resolución que tiene, podemos ver incluso la variabilidad dentro de una misma planta, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de información de cada píxel es gigantesca. Pero en términos prácticos, a veces uno tiene que elegir bien. Si a lo mejor no requiero tanta resolución,
y poder elegir una imagen, ya sea una imagen aérea o una imagen de satélite. En el caso de los nogales, yo creo que el satélite es una muy buena alternativa y muy económica también. El dron siempre va a ser una alternativa más cara. Sin embargo, el dron puede servir, por ejemplo, para hacer un catastro de planta. La resolución que tiene nos permite poder tener una información muy valiosa de poder saber contar las plantas, poder saber cuántos árboles muertos tengo y realizar un modelo, ¿cierto? Que me permite sacar un punto, hacer un procesamiento automatizado, ¿cierto? De poder saber dónde están los árboles, identificarlos con un punto, tener el largo de la hilera o la hilera exacto, de poder saber cuáles debieran ser la cantidad de plantas y cuántos son las estimadas, las que tengo al poder eh, utilizar la imagen para poder descontar, ¿cierto?, los sectores donde no hay plantas. Entonces nos permite llegar a un informe como de esta forma o de esta manera, donde yo tengo finalmente una planilla, donde puedo tener por cuartel, por hilera, el largo de cada hilera, las plantas teóricas o las que debieran haber, ¿cierto? Y las estimadas y las que se encontraron en base al estudio con la imagen. ¿Ya? Y finalmente poder sacar un porcentaje por hilera de planta, ¿cierto? Plantas por hilera. Los beneficios de tener estas mapas de vigor son múltiples, algunos de los cuales son: permite el direccionamiento de labores culturales según área de vigor, permite realizar muestreos precisos y representativos para estimaciones de rendimiento o foliares, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la planta. Permite generar análisis comparativos y evolutivos de patrones de vigor temporal, lo que vimos con las imágenes satelitales. Permite implementar manejos diferenciados. Una vez que identifico las áreas, obviamente puedo realizar podas diferenciadas, puedo también echarle mano al tema de los riegos, puedo hacer fertilizaciones diferenciadas, etcétera. Permite identificar problemas de riego, fertilización, estrés, entre otros. Muy importante, la imagen de vigor es altamente sensible a los riegos. ¿Ya? Podemos identificar un problema de un bloque de riego, por ejemplo, que tenga problemas en los goteros, que no esté regando lo que uno cree que está regando. Probablemente la imagen de vigor se va a detectar. Se va a detectar al compararlo con los otros sectores o bloques de riego. Y obtener también, en caso de los drones, la cartografía precisa del cultivo, ¿ya? Para hacer catastro y lo que acabamos de mencionar. La información SIC. Pasamos al otro servicio, que es la integración de estas capas. Cómo nosotros manejamos toda esta información, cómo podemos utilizarla en forma periódica para nuestras labores, poder gestionar, por ejemplo, los muestreos en forma dirigida, si tengo que hacer muestreos de suelo o, por ejemplo, quiero saber bien dónde poner un sensor de humedad. Obviamente que tengo que ocupar ojalá un mapa que tenga que ver con el suelo. Si tengo que muestrear plantas o en el aspecto nutricional, puedo utilizar Vigor. Ya vimos que también sirve para hacer mediciones con cámara Cholender, para poder orientar un poco los puntos de acuerdo a la variabilidad. La integración de las capas, en este caso, mapa de suelo, curvas de nivel, estamos viendo. Luego, este mismo mapa tiene el mapa de vigor por cuartel, que esto se hizo con sensor activo. Y a través de la topografía, como les comentaba, también podemos obtener mapas como este, que es el mapa de pendiente, donde puedo cuantificar también la superficie, también por cada una de las áreas de pendiente, entre 0 y 5% pendiente, por ejemplo, la parte azul, la verde está entre 15 y 20% pendiente. Permite poder llevarlo a mapa, ¿cierto? Y poder también tenerlo como capa de información, ya para la toma de decisiones. Exposición solar, también depende de las curvas de nivel, permite cuantificar en área, ¿cierto? Cuál es la posición norte, la ladera sur, este o oeste, ¿ya? Del programa. Y finalmente esto se puede integrar en una plataforma, que es un sistema de información geográfica, que aquí estamos viendo una imagen, el AgroSIC, que permite tener estas capas de información y poder tomarlas para poder generar muestreos, para poder generar polígonos y bloques de manejo diferenciado. Y con esto poder completar un ciclo de agricultura de precisión. Desde ya, muchas gracias. Hasta la próxima.